La adopción no tiene costo, es gratis. El CONANI no exige ningún pago para este proceso. ¿Qué tanto les llega a ustedes una petición a la medida? Yo quiero un bebé con estas características puntuales y si esto es realista sobre todo. Es un proceso serio que amerita de nosotros mucha responsabilidad. Y ese proceso no es tan sencillo porque digamos que vamos a otorgarle a ese niño una familia para toda la vida, porque el proceso de adopción es irrevocable. La adopción en la República Dominicana sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del programa de protección infantil en nuestro país. Y por eso hoy estaremos conversando con Carmen Piña. Ella es encargada del Departamento de Adopciones de República Dominicana para justamente responder algunas dudas que me llegan frecuentemente a madres reales y es cómo se puede adoptar en la República Dominicana, cuál es el tratamiento que se le dan a los padres postulantes, quiénes pueden, quiénes no pueden y realmente cómo es el proceso en nuestro país. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Gracias por acoger esta invitación y realmente responder esas dudas más frecuentes de cómo es el proceso real de adopción en nuestro país, en República Dominicana. Bueno, muchas gracias por la invitación, con mucha responsabilidad. La aceptamos y bueno, compartir un poco del proceso de adopción en nuestro país. En primer lugar, destacar que el proceso de adopción solo el CONANI es el responsable de llevar a cabo los procesos de adopción a nivel de República Dominicana. No hay ninguna otra entidad que pueda hacer este trabajo más que el CONANI. Eso es lo primero. Y lo segundo es decir que el proceso de adopción como tal provoca muchas preguntas, dudas en la población, en las familias y siempre genera ciertas incertidumbres, cómo es, dura mucho, no dura tanto y nosotros tratamos de siempre manejarlo de manera transparente con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿de qué manera una familia puede solicitar un proceso de adopción? En nuestra página del CONANI están disponibles los requisitos, que es, digamos, el primer paso, buscar cuáles son los requisitos para poder aplicar, solicitar un proceso de adopción. Y segundo, las familias poder identificar y concertar todo lo que se solicita en los requisitos para poder concertar su expediente y posteriormente entonces deposita esos documentos allá físicamente en las oficinas del CONANI. A partir de ahí, entonces, empieza, ¿no?, todo el proceso de entrevistas, evaluaciones, fases internas que tienen que ver con toda la idoneidad del expediente y de poder hacer como los estudios y los análisis técnicos y posteriormente entonces poder determinar si la familia es idónea o no para avanzar a una fase de preasignación de un niño o una niña y posterior colocación. Aquí hablamos hay dos factores importantes en este proceso, que es el niño que va a ser dado en adopción y los padres o la persona que va a realizar la adopción. Entonces, vámonos primero por la persona que solicita. ¿Quiénes están capacitados o están habilitados para una adopción? ¿Tienen que estar casados? ¿Puede una madre soltera? ¿La familia? ¿Quién puede adoptar? Bueno, en primer lugar hay un criterio que está definido en la ley, que es que las personas entre 30 y 60 años, empezando por ese criterio, respetando ese criterio, pueden adoptar. Personas entre 30 y 60 años. Pueden adoptar los esposos casados por la ley con un mínimo de matrimonio de 3 años. Okay. Y parejas que están en unión libre, demostrada, que tengan un mínimo de 5 años y que esto pueda ser demostrado. También pueden adoptar abuelos, tíos, que se demuestre, ¿no?, que pueden y han tenido esa convivencia con ese niño o esa niña. Esa familia extendida tiene también una preferencia para el proceso de adopción. Pueden adoptar personas solteras que en algún momento han tenido algún contacto con ese niño o esa niña y
Aunque las personas solteras sí pueden adoptar y tenemos muchos casos y experiencias muy positivas, siempre con estos casos se agotan ciertos requerimientos y procedimientos, pero en la ley está establecido que los solteros también adoptan, así que claro, y de hecho tenemos solicitudes y experiencias con solteros. Además, las personas que, digamos, han tenido algún tipo de convivencia con los niños y con las niñas, aún sean familias cercanas o familia extendida, Ok. también digamos que son candidatos y que pueden adoptar. Y tú Tienen, decías que este factor tiene preferencia, o sea, si es un familiar cercano, puede claro, tener preferencia versus una persona que tal vez no conoce al niño. claro, para el tema de adopción, digamos que la preferencia siempre va a ser primero de la familia extendida, cumpliendo obviamente con todos, digamos, las evaluaciones y que todo ese proceso de evaluación y demás sea positivo, pues la familia siempre va a tener un nivel de preferencia, por decirlo de un modo. Y cuando hablas de evaluaciones, estas evaluaciones son evaluaciones físicas del plantel donde el niño va a vivir, evaluaciones psicológicas. ¿Qué evalúa el CONANI para decir esta persona es apta para adoptar el niño? Muy bien, muy buena pregunta. Es una evaluación, digamos, a nivel integral y que integra aspectos, no solamente de todo lo que tiene que ver con lo psicosocial, Ujú. evaluar la familia, cómo está estructurada la familia que está postulando para esa adopción, la casa, ver toda la estructura. Se evalúa a nivel psicológico, cuál es a nivel de salud mental, cómo son, quiénes son estas familias, ¿no? Para poder determinar cualquier signo de alerta. A nivel físico, de salud, para poder identificar que la familia que está postulando para un proceso de adopción está saludable y que no hay ninguna alerta importante que atender. ¿Para qué? Esto es para poder nosotros identificar una familia, digamos, hábil para ese niño o esa niña Ujú. que necesita vivir en familia. Entonces, son evaluaciones que se realizan algunas a nivel externo. CONANI no interviene, especialmente las evaluaciones psicológicas. Ujú. Es el segundo paso que hacen los postulantes. Luego de su entrevista inicial que se hace en CONANI, el CONANI entonces refiere a esa familia y se hace una evaluación psicológica en centros externos, donde el CONANI no tiene ningún tipo de, digamos, de contacto, sino que solo recibimos las evaluaciones y ahí entonces vienen todos esos resultados que muchas veces son positivos y otros no tanto. Y otros también refieren otro tipo de evaluación. Entonces, dependiendo de cada caso, hay un tratamiento particular. Entonces, es un conjunto de evaluaciones trabajo social, digamos, o evaluación sociofamiliar, Ujú. lo psicológico y lo de salud. Ok. ¿Y qué debe garantizar esa persona que está adoptando al niño? ¿Qué debe de garantizar y qué seguimiento le da CONANI? Por ejemplo, tiene que anotarlo en el colegio, que es obviamente un derecho, tiene que mantenerlo en un lugar seguro. ¿Qué seguimiento le da CONANI para asegurarse de que esto se está cumpliendo una vez ya realizada la adopción? Bueno, posterior a la adopción, ya que la familia tiene en su casa, en su hogar, al niño o niña adoptado o adoptada, entra a la fase de post-adopción. Ok. Y la fase post-adoptiva implica un nivel de seguimiento y acompañamiento también a las familias. ¿Y esto para qué? Es para garantizar que todo esté en orden, que se den las garantías de derecho, porque al final la familia es la, digamos, responsable de proteger, cuidar y salvaguardar a ese niño, niña o adolescente. Ujú. Y nosotros estamos para acompañar el proceso, no para vigilar, no, para acompañar el proceso y poder, en algunos casos, como nos ha pasado, orientar sobre ciertos temas, sobre ciertas dudas que pueden ocurrir posterior a la adopción, porque sabemos que es una familia que se está, digamos, integrando, que se está conociendo y que está creando vínculo. Entonces, ese acompañamiento es muy importante y se realiza durante 5 años. Wow, importantísimo. Y ahí conecto con la otra pregunta que es ¿qué tiempo dura el proceso de adopción? Porque tal vez personas piensan que es súper rápido, bueno, yo solicito y a los 6 meses voy a tener a mi niño. O de repente todo lo contrario, ay, eso es muy tedioso,
es muy costoso y me gustaría que hablaras de esa parte. ¿Cuál es la realidad? En primer lugar, la adopción no tiene costo, es gratis. El CONANI no exige ningún pago para este proceso. Las familias sí van a incurrir en gastos, ¿en qué? En evaluaciones, Ujú, en documentaciones, en procedimientos legales para poder concertar el expediente. ujú. Pero el proceso de adopción no tiene un costo a nivel de República Dominicana. Ya cuando se trata de adopciones internacionales, ya ahí hay otra realidad, ¿no? Que luego lo podemos conversar. Pero a nivel nacional no tiene ningún costo. Em, y implica para la familia poder hacer todos estas, concertar todo su expediente y más que eso es un tema de vivir cada fase. Ok. Cuando la familia, digamos, deposita el expediente, viene toda la fase de evaluaciones. La fase de entrevista inicial, la evaluación psicológica y el trabajo social. ¿Qué tan ágil puede ser eso? De la manera en que la familia pueda también ser ágil en hacerse algunas evaluaciones, Ujú. el proceso puede ser más ágil. Sin embargo, hay que tomar en consideración que nosotros estamos identificando la mejor familia para nuestros niños. ¿Cuánto tiempo se tomará eso, no? Ujú. El poder identificar que una familia es saludable, que una familia tiene las herramientas, que una familia tiene las condiciones para poder ofrecerle a ese niño o esa niña un espacio seguro. Entonces, luego de las evaluaciones llega toda la parte técnica interna, donde se hacen digamos, las debidos emparejamientos de los perfiles para este niño que tiene esta realidad, que tiene estas condiciones, ¿cuál es la mejor familia? ¿Cuál es la mejor familia con las mejores herramientas para este niño? Y ese proceso es, aparte de riguroso, es un proceso serio que amerita de nosotros mucha responsabilidad. Ujú. Y ese proceso no es tan sencillo, porque digamos que vamos a otorgarle a ese niño una familia para toda la vida, porque el proceso de adopción es irrevocable. Una vez que se adopta, es para toda la vida. Entonces, otro elemento que puede también a nivel de tiempo impactar está en la lista de espera. Hay un criterio Mm. que se respeta a la hora de poder hacer los emparejamientos entre familias y niños y es el criterio de espera cuando esa familia depositó el expediente. Entonces, se va trabajando por año según los emparejamientos, pero ese criterio se respeta. Obviamente va a haber situaciones que van a meritar tomar otras decisiones en el momento, eso es una cuestión interna del CONANI, pero ese primer criterio se respeta. Ahora bien, otro elemento, y es uno en mi criterio, de lo que más impacta a nivel del tiempo que pueda tal vez durar un proceso de adopción, son las expectativas que tienen muchas de nuestras familias postulantes al proceso. Ahí te iba a preguntar, ¿qué tanto les llega a ustedes una petición a la medida? Yo quiero un bebé con estas características puntuales y si esto es realista sobre todo. Bueno, nos llega con mucha frecuencia. Digamos que históricamente se han manejado como este tipo también de preguntas, de poder preguntar a las familias cuáles son las aperturas, cuáles son las expectativas a nivel del proceso. Nosotros hemos ido cada vez más acercándonos a un enfoque más de derechos y de Ujú. poder ir concientizando a las familias de que no existe esas características que todas concursen y podamos tener, ¿no? Como todo lo que yo estoy soñando. Es válido, no lo critico. Creo que cada familia sueña en algún momento con ese hijo, esa hija, pero el proceso de adopción es diferente porque el proceso de adopción es, es un proceso que garantiza, es un proceso garantista para nuestros niños. Ujú. Entonces, yo tengo primero que mirar al niño. Y por eso el trabajo de Conani con las familias es tener a la mejor familia para ese niño, porque yo le estoy garantizando al niño una familia. No estoy buscando el hijo para la familia, aunque digamos, en su resultado eso es lo que sucede, pero el enfoque es con el niño.
Claro. El enfoque es con el niño. Entonces, las familias a veces quieren, bueno, mi primer hijo quiero que sea niña, me gustaría que se parezca a mí, me gustaría que fuera de esta forma, que tenga estas características, y no necesariamente es lo que podemos obviamente ofrecer porque no es real, no es Ujú. real. Entonces, ese elemento impacta mucho porque muchas familias se mantienen a veces muy centradas en estas expectativas y eso puede hacer que llegue el momento en que se le pueda presentar al candidato, a la familia, y la familia, por estas expectativas, digamos que pueda declinar ese momento y ahí entonces el expediente vuelve a otra fase. Y Ok. eso en algún momento puede obviamente retrasar el proceso. ¿Y eso, esa familia es sancionada por haber declinado? En primera instancia no es sancionada, digamos que se da la oportunidad a que la familia igual pues, se pueda expresar. Ujú. Sin embargo, en nuestro reglamento actual, que está de hecho en fase de revisión y de mejoras, digamos que aprovechando todo el marco de la reforma que está viviendo también nuestra ley 136-03, nuestro reglamento indica que con 2 declinaciones que hace una familia a un posible candidato, ese expediente estaría siendo cerrado definitivamente. Ok, ¿Por qué? Por las propias garantías de derecho. claro. Entonces, hay que tomar en consideración que nuestros niños llegan al sistema de protección ya siendo vulnerados, ya siendo rechazados en algunos casos, siendo abusados. Son niños que en el sistema se ofrecen todas estas estrategias para poder restaurarlos, educarlos, acompañarlos, a sanar. Y cuando es un niño ya es candidato a adopción, digamos que estamos procurando esa familia idónea. Y muchas veces, si esa no es la familia idónea, va a ser otra. Ujú. Pero nuestra responsabilidad es garantizar esa familia idónea para cada niño. Ya ahora sí me quiero mover entonces a el niño que es candidato a adopción. Y aquí conecto la última pregunta que creo que va a enlazar. Cuando un niño, por ejemplo, está dentro de un aspecto del neurodesarrollo, neurodivergencia o de discapacidad, ¿se transparenta esto al padre una vez se le presenta el expediente? O sea, ¿se le enseñan fotos? ¿Cómo funciona ya cuando se entrega ese expediente al posible padre adoptivo? Excelente. Bueno, claro. Tenemos niños candidatos a adopción que tienen ciertas discapacidades o alertas incluso. Ujú. Niños con discapacidad física. Tenemos, digamos, diversidad. Tenemos niños que son mayores, digamos, de 8 años, adolescentes, grupos de hermanos y toda esta población en específico puede en algún momento estar ahí a la espera, porque las familias están tal vez menos abiertas Ujú. a este tipo de, digamos, de condiciones, ¿no? De poder tratar una condición de salud y demás. Sin embargo, las familias que sí están abiertas para este tipo de condiciones, entonces a esas familias sí, se les presenta, todo se maneja bien transparente. De hecho, si un niño tiene una alerta cualquiera, es un niño que hasta que no se tenga un diagnóstico, no se presenta, Ok. justamente para poder evitar que posterior a la adopción ocurran situaciones Ujú. y que de hecho un niño o una niña puede desarrollar luego ciertas condiciones, pero mientras está en el sistema se encarga de poder hacer las evaluaciones necesarias para poder identificar cualquier tipo de neurodivergencia, cualquier tipo de discapacidad y demás. Y se transparenta desde el día uno. Las familias cuando hacen sus solicitudes expresan si están abiertos a niños con discapacidad, niños con ciertas Ok. características. Entonces, ya conociendo nosotros esa condición, ya sabemos que esta familia puede acoger a un niño con estas características y entonces se hace el emparejamiento. Algo importante que no he mencionado es que el proceso de asignación, aunque se agotan varias fases a nivel técnico con los equipos multidisciplinarios, especialmente del equipo de adopciones, la última palabra la tiene la Comisión de Asignación de Adopciones, Ok. que incluso tiene personal externo al CONANI. ¿Sí? Es una comisión que es la que finalmente
aprueba esa colocación. Y con los estudios y las evaluaciones y los perfiles, tanto de familias como de niños, entonces toma la decisión idónea de si un niño va a esa familia o no. Entonces, no es una decisión particular del CONANI, es de la Ok. comisión, ¿no? Y eso es importante destacarlo porque esta comisión la integran ASFLs y parte del equipo técnico del CONANI. Posterior a esa asignación, entonces llega la fase de presentación. Mientras tanto, ahí la familia Ok. no sabe qué niño se le ha asignado. Y luego de que esta comisión hace todo este trabajo, entonces viene la etapa de la presentación. Y es una presentación en documentos, en fotos, en videos. Ok. Y la familia entonces conoce el perfil del niño con todas las características y condiciones, qué edad tiene, cuándo se le cayó el primer diente, si tenemos las informaciones, obviamente, especialmente los niños que han llegado más pequeños, en qué grado está escolar, qué actividades le gusta hacer, cuál es su color favorito, su comida favorita. Y la familia entonces conoce al niño desde ahí. Entonces ahí ya se toman las decisiones, ahí las familias pueden decir que la mayoría dice, este es mi hijo, ya estoy completo. Otras familias en ese momento dicen, tenemos que pensarlo, vamos a analizarlo. Y otras familias, lamentablemente, declinan. Entonces, en ese momento, que es todavía a nivel de documento, pues ahí se van tomando decisiones. Cuando la familia acepta, entonces viene la etapa ya del encuentro y entra la fase de socialización. Esa fase es de una semana, donde ellos empiezan a socializar unas horas al día, monitoreado por los equipos multidisciplinarios, donde Mm. se observa esa socialización, donde se dan las orientaciones y demás. Y si todo sigue bien, pasa a la fase de convivencia, que para los niños menores de 12 años tiene una duración de 60 días y para los mayores de 12 años tiene una duración de 30 días. Y esa etapa también se monitorea eventualmente. Ya ahí las familias están con sus hijos en convivencia y monitoreados por el equipo no permanente, sino ya más itinerante. Pero se monitorean igual, se hacen los informes y si todo está en orden, entonces ya ese expediente es depositado posteriormente al tribunal para la homologación de la adopción. Porque Ok. nosotros como CONANI nos encargamos de toda la fase administrativa, la documentación, las evaluaciones, la asignación, pero esa adopción luego se homologa en el tribunal para que posteriormente ese niño o esa niña se le pueda emitir su acta de nacimiento con sus nuevos apellidos. Me encanta escuchar eso porque siento que aquí hay mucha confusión, sobre todo porque al inicio mencionabas que Conani es el único ente Ujú, que es el capacitado para el tema de la adopción. Pero correcto. ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un familiar decide que quiere acoger tal vez a un sobrino, hubo algún tema de, bueno, un fallecimiento o algo de algún familiar y decide, no, yo lo quiero criar? Lo correcto sería ir directamente a Conani, hacer ese proceso a la junta, o sea, es ciertamente Conani que hace el proceso. Es CONANI. Lo correcto es si hay algún tema de cualquier situación que implique a un niño o una niña menor de edad, lo correcto es ir a CONANI. ¿Hay duda? Vaya a CONANI. Exacto. Vaya, infórmese Ujú. o llame o escriba y nosotros le vamos a dar las orientaciones. Hay diversidad de situaciones y algunas pueden tener otras vías, pero si implica a un menor de edad, CONANI va a estar involucrado. Y más si Además, hay un padre que no está, si hay exacto. alguna condición de vulneración que ha sucedido, Ujú. está Fiscalía, ¿sí? El Ministerio Público, que es quien recibe las denuncias. Pero si no, y usted no puede ir allá a denunciar cualquier situación que ha ocurrido, vaya con ANI. Y desde allá, o en las oficinas territoriales o en la oficina nacional, va a encontrar la respuesta y la orientación. Perfecto. Ahora nos movemos entonces a la fase de los niños que están para ser adoptados. Entonces, cuéntanos cuáles son los niños que están bajo el cuidado de Conani, que han sido acogidos por Conani para ser dispuestos a una adopción. Son niños que han estado en vulnerabilidad de derechos, temas de abuso, pero ¿cómo se hace toda esta parte burocrática, por así decirlo, de decir, este niño efectivamente puede ser dado en adopción? Importante pregunta porque creo que es de lo que menos claro tiene la población dominicana. Ujú.
porque pensamos, muchos, la mayoría piensa que todos los niños que están en Conani son candidatos a adopción. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo ponen en adopción? Son tantos niños que hay ahí. ¿Y por qué yo tengo que esperar tanto? Sin embargo, no todos los niños que están acogidos en el sistema de protección son candidatos a adopción. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los niños que están en el sistema llega porque algo pasó con ese niño. Alguien lo vulneró, alguien lo abusó, alguien lo hirió. Hay una vulneración de derecho implicada para que un niño pueda ser colocado en protección. Y esa vulneración es denunciada al Ministerio Público y el Ministerio Público es que ordena al CONANI a proteger al niño o niña o adolescente. O sea que la mayoría de esos casos son casos que ya fueron al Ministerio Público y el Ministerio Público ordena al CONANI a proteger a los niños y las niñas. La mayoría de los niños que están en el sistema tienen familia. La mayoría. La mayoría tiene familia. Yo creo que tú acabas de dar un dato que no toda la población tenía, porque ahí vamos a dos cosas. CONANI también acoge a esos niños en vulneración de derechos. Sí, claro. Mientras se trabaja la situación. Correcto. Y luego hay otros que sí efectivamente pueden ser dados en adopción. Ok, háblanos de esa diferencia. De esos niños, que la mayoría tienen familias, han sido retirados temporalmente de la familia por la vulneración que ha ocurrido, por la razón que haya sido. Hubo un abuso, hubo un abandono, lo dejaron encerrados, situaciones que se dan. Son retirados temporalmente mientras se trabaja con la familia. Se identifica cuál es la situación y se subsana la situación. Cuando se identifica que esa familia está lista para volver a tener a su niño, entonces se hace la entrega también con el Ministerio Público. El Ministerio Público ordena, con todas las evaluaciones dadas, psicológicas, trabajo social y todas las necesarias, entonces ordena hacer la entrega a la familia. ¿Y qué pasa con ese niño mientras está siendo acogido? Mientras ¿Dónde se queda? ¿Qué pasa con su educación? Todo eso. Muy bien. El CONANI, cuando recibe a un niño bajo protección, primero identifica qué programa es el idóneo para ese niño. Tenemos los hogares de paso, que son gestionados directamente por el CONANI. Creo que todos sabemos de los hogares de paso. Y están las ASFL, que también son programas residenciales. La diferencia es que son gestionados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Algunas gestionados por religiosas, otros gestionados por otras organizaciones, pero son hogares que también funcionan como centros de acogida, ¿no? A nivel residencial. Entonces, el CONANI, recibiendo esa solicitud de protección, decide a cuál programa va ese niño. Hay unos criterios de edad, hay unos criterios de vulneración, hay unos criterios de territorialidad, porque recibimos situaciones de todo el territorio nacional. Y los hogares también están diseminados en diversas partes del país. Esos niños, una vez son acogidos en los hogares, lo primero que se realiza es una evaluación, saber cuál es la situación de ese niño, qué es lo que ha pasado, cuál es su situación emocional, de salud, psicológica, si está o no escolarizado. Y entonces a partir de ahí, con todas esas evaluaciones que tienen un mínimo que deben durar, ese es nuestro protocolo, un mínimo de 15 días para que esté todas esas evaluaciones ya elaboradas, entonces se elabora un plan de intervención con ese niño. El colegio o la escuela más cercana estaría escolarizándose allá, tiene esta situación de salud, hay que medicarlo, o necesita esta terapia, hay que medicarlo, o bueno, este niño presenció ciertas situaciones, hay que acompañarlo. Entonces, esos primeros días son súper importantes para diseñar el plan de intervención. Posteriormente a eso, mientras su proceso legal está siendo también tratado con el Ministerio Público y con los trabajadores sociales. ¿Qué pasa con la familia? Se hacen los trabajos sociales. O sea, es un trabajo en paralelo. Dentro del hogar ocurre todo esto con el niño, pero desde los territorios están las oficinas del CONANI y los trabajadores sociales en coordinación con el Ministerio Público haciendo todas las evaluaciones para poder trabajar con esa familia para que el niño pueda volver. Porque nuestra misión es que los niños vuelvan y que los niños vivan en familia, no que se queden en los hogares. Claro. Si el niño puede regresar a su familia, vamos a hacer todo lo posible para que ese niño retorne a su familia.
Obviamente haciendo todo el estudio de Claro. saber si va a volver Sí, a un es lugar claro, seguro y claro. claro. Y en este caso, por ejemplo, se determinó que no se iba a quedar con la madre o el padre por un tema tal vez de abuso o de daño, pero hay una tía, pero hay una abuela. La Sí. preferencia, como decíamos al inicio, también en este caso va hacia la familia. Sí, claro. Ujú. Para el tema de la devolución del niño a su núcleo familiar, si la familia, digamos, mamá, papá, no están habilitados para poder recibirlos, siempre se evalúa abuelo o tío que pueda ser responsable y se hacen todas las documentaciones, todas las evaluaciones y entonces se hace la entrega a este familiar que se hace responsable de cuidar y proteger a ese niño o esa niña. Ok. Digamos que esos son los casos del día a día del CONANI. Tenemos los otros casos, que son los que terminan siendo candidatos a adopción, Ujú. que son los casos de los niños que han sido abandonados o que sus padres por alguna u otra razón han perdido la autoridad parental, han perdido sus derechos frente a esos niños y a esas niñas. Entonces, antes de poder ser o antes de declarar que esos niños puedan ser candidatos a adopción, también se agota todo un proceso de evaluación y se somete al tribunal Mm. y a través del tribunal es que se determina que esa familia ha perdido los derechos y que ese niño entonces la tutela la asume el CONANI. Y el CONANI entonces hace todo lo posible porque ese niño tenga garantizado el derecho a vivir en familia a través de la adopción. Que yo creo que esa es la parte que no tantas personas saben, que es justamente como ustedes están haciendo un proceso de que si no es la familia, entonces se puede poner en adopción. Justamente aquí hay un tema de tiempo, de Sí, claro. burocracia, Sí, que puede tomar tiempo, pero es justamente para garantizar que el niño esté en el lugar indicado. así es. Y digamos que el proceso puede durar un año, como puede durar 3. Todo va a depender del caso. El caso, o sea, cada caso tiene una temporalidad específica. Sin embargo, hay otras situaciones que surgen mucho y que la población se inquieta cada vez que pasa, Ujú. y es cuando hay un bebé abandonado. Sí. Cuando han ocurrido este tipo de situaciones muy lamentables, muy penosas, nuestros teléfonos y correos electrónicos se abarrotan porque hay muchas familias diciendo, yo lo puedo asumir, dénmelo a mí en adopción, yo los cuido, pero no es tan fácil porque ese niño, al ser rescatado, se tiene que agotar igual Ujú. unas rutas de evaluación para primero saber su estado de salud, identificar si hay alguna familia, hacer todas las investigaciones en los territorios donde fue dejado, donde fue identificado el niño, ver en los hospitales en qué momento nacieron los bebés para identificar cuál es el origen. Y ese proceso puede durar mucho tiempo. Luego que se hace toda esa investigación a nivel de los territorios, entonces ya llega toda la parte legal de poder hacer la declaratoria de ese niño y posteriormente poder colocarlo en adopción. El proceso no es tan sencillo porque estamos trabajando con niños, con Claro. vidas, y decidir la vida de un niño creo que es lo más de lo más importante que hay, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande. Entonces, el tiempo, digamos, termina siendo un elemento, aunque para muchos a veces nos puede desesperar y demás, pero tenemos que agotar todos los procedimientos Ujú. para poder hacer un trabajo con calidad y Claro. para poder garantizar que ese niño o esa niña esté en el mejor espacio y en la mejor familia. Y la realidad es que muchas veces, mientras se está agotando este proceso, obviamente el bebé va creciendo, ya El es bebé va niño, puede creciendo. convertirse en adolescente. Y me gustaría saber las estadísticas de los niños que tal vez no son puestos en adopción, que permanecen en la tutela del CONANI y que luego ya llegan a la mayoría de edad. Entonces, ¿qué hace CONANI? ¿Cuál es el próximo paso para esos niños que tal vez no recibieron o no fueron puestos con padres adoptivos? Uy, esa es una pregunta sumamente importante, porque justamente la semana pasada tuvimos una reunión eh, tan densa viendo estas estadísticas, porque tenemos muchos niños, alrededor de 150, 160 niños, niñas y adolescentes que son mayores de 8 años
que todavía permanecen en el sistema y que aún no se han vinculado con una familia. Y estos niños tienen situaciones de discapacidad, salud mental, neurodivergencia, varias, ¿no? Ujú. Varios diagnósticos. Traumas, tal vez, Tenemos, claro. claro, tenemos niños, parálisis cerebral, niños encamados, o sea, tenemos diversidad de situaciones. Además están grupos de hermanos, hermanitos, trillizos, o sea, 4 hermanos, por ejemplo, adolescentes. Este grupo tiende a ser, digamos, un segmento que las oportunidades y las aperturas que tienen las familias postulantes son menores y por tanto este segmento termina quedándose un poco rezagado. Estas listas son las que las llamamos listas de flujo invertido, porque con este grupo se desarrollan diversas estrategias y justamente nuestra reunión de la semana pasada era viendo qué otras estrategias podemos hacer, porque Ujú, los niños pasan los años y se ponen grandes. ¿Qué ujú. vamos a hacer con ellos? Hay que Claro. buscar alternativas. No nos podemos quedar quietos. Hay familias que sí se interesan, pero hay otras que no. Entonces, hay diversas estrategias que se hacen con las agencias para adopciones internacionales. No es ajeno para la mayoría de nosotros que las familias y otras culturas son un poco más abiertas para el tema de las discapacidades. También tienen otras oportunidades de tratamiento, hay sistemas mucho más organizados, ¿no? Y con otras realidades. Entonces, parte de eso es poder nosotros seguir valorando e identificando qué otras estrategias para poder colocar a estos niños. Parte de eso también se han visto programas especializados, cómo podemos diseñar otras rutas de intervención para estos niños que no necesariamente para que no solo estén en los hogares, Ujú. sino, aunque estando en los hogares, la mayoría de ellos siguen sus estudios, están con sus proyectos de vida, lo que ya son adolescentes, pero ¿qué más? ¿Qué más Claro. podemos hacer? Entonces, estamos muy ocupados viendo todo esto, también lo de toda esta reforma que está viviendo el sistema de protección nos invita a eso, nos invita a que la sociedad civil, las ASFL, cada vez más se comprometan, desarrollen, diseñen programas para esta población, porque es menos, o sea, es menos la oferta que hay a nivel de programas para este tipo de población es cada vez menor. Y el Estado, desde el CONANI, vamos, digamos, damos la respuesta, pero muchas veces hacen falta manos para poder diseñar estrategias para trabajar con esta población. Me encanta. Y tú sabes, Carmen, que algo que me llama la atención es que muchas veces las películas que muestran sobre temas de adopción también a veces o magnifican o ofrecen información que no necesariamente sea cierta. Y sobre todo en nuestra República Dominicana, donde tal vez no hay películas dominicanas que hablen sobre este tema, y toda nuestra información viene de otros países. Sí, claro. Pero sí me gustaría saber si las adopciones en nuestro país son cerradas. Es decir, ¿puede en algún momento algún familiar decir me quiero poner en contacto, o una madre con el hijo que puse en adopción, o una abuela, quiero saber dónde está y salir a buscarlo, como vemos en las series y en las películas? La realidad de eso, ¿cuál es a nivel legal? Las adopciones no son cerradas. Ujú. Sin embargo, se protege, ¿verdad? Se protege la privacidad del niño o niña adolescente que es adoptado. El niño o niña adolescente, toda vez que cumple su mayoría de edad, tiene derecho a conocer sus orígenes. Y si un adolescente o ya un joven, ¿no? De 18, 19 años, que fue adoptado en el CONANI o a través del CONANI, se acerca ya pidiendo información de sus orígenes, nosotros estamos en el deber de poder ofrecerlo con los mecanismos y digamos, todas las regulaciones que tiene, Y los pero padres tiene derecho. adoptivos van a saber esto, o sea, se les va a comunicar, se les va a decir su hijo vino, quiere saber sus orígenes. Ya el joven, ya siendo mayor de edad,
decide cómo manejar esto y digamos, tiene todo El derecho, claro. el derecho a saberlo. Ujú. Ya el joven sabrá manejarlo, ¿verdad? Con sus padres Internamente, en claro. ese núcleo familiar. Pero cada vez más es un elemento que a nivel internacional, por Ujú. ejemplo, nos llegan solicitudes de jóvenes, de adultos ya queriendo conocer orígenes. Entonces hay todo un proceso, pero Ujú. sí, sí, claro, sí tienen derecho a saber y tienen toda digamos, todo su derecho de poder hacer las investigaciones y los estados también a dar las respuestas en los momentos en el que pueda, con todo lo que eso implica, ¿no? Hay ciertos procedimientos que se tienen que cumplir, pero claro que sí, estamos en la... Y obvio, el niño, que es algo también que se maneja con los padres postulantes, Ujú. el niño que es adoptado tiene derecho a saber que es adoptado. Ujú. De hecho, se recomienda la información. Se recomienda que se informe porque ese elemento puede determinar Claro. esa relación y ese vínculo con esa familia. Algunas familias optan por no decirlo y cuando se enteran los niños, se enteran por terceros, se enteran con información muchas veces muy divorciada a la realidad y a veces eso rompe los vínculos. Entonces, siempre con las familias en los procesos de formación, en las reuniones y demás, se les recomienda, hay que informar para la edad, si Claro. necesitan el apoyo, se les da el apoyo, la asistencia de un psicólogo, pero hay que ir informando y que los niños vayan creciendo conociendo la verdad. Y me encanta que ahorita me enteré fuera de cámaras de un eslogan o un lema que ustedes internamente tienen en el CONANI. Me gustaría que lo repitas porque creo que puede ser la clausura perfecta de este episodio, donde hemos esclarecido tantas dudas, donde nos hemos educado sobre todo de los procesos correctos y legales en nuestro país sobre el tema de la adopción y del compromiso que tiene el gobierno de realmente garantizar la protección de los niños que van a ser dados en adopción. ¿Nos puedes repetir el lema que tienen, por favor? Bueno, claro que sí. Nosotros decimos que las familias no llegan allá a buscar o a adoptar un niño, sino que nosotros preparamos, o sea, preparamos a las familias para poder otorgarles a nuestros niños la mejor familia. Es una familia para un niño, no al revés. Por eso nos preocupamos por una mejor evaluación. Por eso estamos comprometidos con que las familias cada vez más manejen todos los criterios, haya todo este proceso de manera transparente, para que porque lo que nosotros queremos es que haya familias dispuestas. Con el amor muchas veces no es suficiente, o con la intención. Necesitamos familias dispuestas a trabajar con niños que tienen realidades, que vienen con historia, que vienen con una realidad dura de muchos traumas en la mayoría de los casos. Entonces necesitamos familias dispuestas. ¿Dispuestas a qué? A poder ofrecer un mejor hogar. Entonces, es parte de lo que nosotros trabajamos y de lo que queremos cada vez más ir construyendo con la sociedad y bueno, y con los medios de comunicación como ustedes. Gracias Carmen, gracias a todo el equipo realmente por aceptar esta invitación que para mí era tan importante en esta segunda temporada de Madres Reales Podcast, donde la hemos titulado Criando con Intención. Todos los miércoles un nuevo episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y en YouTube. Recuerden dejarnos sus comentarios, qué otros temas les gustaría que abordáramos en la tercera temporada. Y aquí estamos para ofrecer información, educar e informar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Carmen. Gracias a Y nos ustedes. vemos en un próximo episodio.